¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti despertó, pero el mundo a tu alrededor siguió dormido? Esa sensación de estar presente, pero al mismo tiempo ausente. De ver las cosas con una claridad nueva, pero sin reconocer nada. Así comenzó mi despertar. No fue una experiencia gloriosa ni una revelación divina. No hubo luces ni visiones, solo una quietud tan intensa que, por un momento, pensé que el tiempo se había detenido. Durante años había buscado señales, rituales, respuestas. Creía que el despertar era un destino, una meta reservada para los sabios o los iluminados. Pero cuando ocurrió, comprendí que el despertar no es una llegada, sino una pérdida. Perdí certezas, perdí motivos, perdí la necesidad de tener razón. Todo lo que antes me definía comenzó a desmoronarse con una calma que al principio confundí con paz. No entendía que esa calma no era el final del camino, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Los antiguos lo llamaban el cruce del umbral, el momento en que el alma recuerda quién es y al hacerlo, empieza a desprenderse de las capas que la cubrían. En mi caso, ese desprendimiento dolió. No físicamente, sino en un lugar más hondo, donde se guardan las emociones que nunca te permite sentir. De pronto, comencé a ver con claridad las partes de mí que había negado durante años. Mis miedos, mis inseguridades, mis falsos deseos. Todo aquello que alguna vez utilicé para protegerme empezó a revelarse por lo que era, una armadura hecha de mentiras. Intenté resistirme. Quise volver a la normalidad, fingir que nada había cambiado. Pero el alma no vuelve atrás. Una vez que recuerda, no olvida. Y cuanto más trataba de sostener mi antigua identidad, más se desmoronaba. La mente luchaba por recuperar el control, inventaba excusas, buscaba distracciones, pero algo más profundo la observaba en silencio, como si una presencia invisible me estuviera diciendo, déjalo ir. Todo lo que se cae, no eres tú. Fue entonces cuando comprendí que despertar no era un acto de luz, sino de fuego. La luz te muestra, el fuego te transforma. Y ese fuego interior comenzó a arder despacio, consumiendo cada ilusión a la que me aferraba. No hubo dramatismo ni violencia, solo una purificación lenta, constante, inevitable. Los maestros antiguos lo advertían, el despertar no siempre se siente como una bendición. Puede parecer una pérdida, un vacío, incluso una soledad insoportable. Pero en realidad, ese vacío no destruye, limpia. Es el espacio que deja todo lo que ya no vibra con tu verdad. En ese silencio, descubrí algo que nunca había entendido del todo, que no se trata de alcanzar la luz, sino de dejar de huir de la oscuridad. Despertar no me separó del mundo, me separó de la mentira que creía ser. Empecé a ver el dolor de los demás con una compasión nueva, sin juicio, porque entendí que todos estamos en el mismo viaje, cada uno recordando a su propio ritmo. Y en esa comprensión, la soledad empezó a volverse sagrada. Ya no era ausencia de compañía, sino presencia de algo más grande. A veces, en medio del silencio, sentía que el universo respiraba dentro de mí. Como si cada inhalación fuera un recordatorio de que nunca estuve separado de nada. Comprendí que la búsqueda había terminado no porque encontrara algo, sino porque había dejado de buscar. Lo que siempre había anhelado ya estaba ahí, esperándome detrás de todo lo que pensaba que debía ser. Despertar no es el final del viaje, sino el inicio del verdadero camino. Es cruzar un umbral del que no hay retorno. Y aunque el mundo siga igual, tú ya no lo eres. Porque cuando el alma abre los ojos, nada vuelve a tener el mismo sentido. Cuando el alma despierta, no lo hace con suavidad. No se limita a abrir los ojos y sonreír ante la luz. Lo hace con la fuerza de una tormenta que arranca de raíz todo lo que ya no puede permanecer. Y aunque al principio creas que estás perdiendo el control, en realidad lo que ocurre es que estás siendo liberado de una estructura que nunca fue tuya. Durante semanas sentí que una energía desconocida se movía dentro de mí. No era algo que pudiera controlar o entender. Era un fuego silencioso, constante, que parecía buscar cada rincón oscuro de mi mente para iluminarlo. A veces ese fuego ardía con dulzura, trayendo claridad y calma. Otras veces quemaba sin piedad, obligándome a enfrentar aquello que había enterrado por miedo. Comencé a tener recuerdos que no sabía que existían, emociones que no podía explicar. Me di cuenta de que dentro de mí habitaban muchas versiones de quien creía ser, el niño que cayó por temor, el joven que fingió ser fuerte,
el adulto que se perdió entre expectativas ajenas. Todos ellos estaban siendo llamados a la superficie, no para juzgarlos, sino para liberarlos. Los antiguos sabios hablaban del fuego interno como del gran alquimista del espíritu. Decían que su tarea no es destruir, sino transformar. Que la llama que más duele es la que más purifica. Y entendí entonces que ese proceso no era un castigo, sino una purificación natural. Era la energía vital reorganizándose, devolviendo a cada parte de mí su lugar original. Había días en que me sentía invencible, y otros en que apenas podía respirar. Las emociones subían y bajaban como mareas incontrolables. La mente no entendía nada. Pero algo más profundo en mí, una conciencia silenciosa, observaba todo con serenidad. Era como si dentro de mí convivieran dos realidades, la del ego que se resistía, y la del alma que simplemente sabía. Fue en ese punto cuando comprendí que la verdadera rendición no tiene que ver con rendirse ante el dolor, sino ante la vida misma. Dejar de luchar contra lo que es. Aceptar cada sensación, cada emoción, cada pensamiento como parte de una inteligencia mucho mayor. Y cuando lo hice, cuando dejé de intentar arreglarme, algo cambió. El fuego seguía ardiendo, pero ya no dolía igual. Era como si el alma hubiese tomado las riendas del proceso. Las noches de insomnio se volvieron más tranquilas. Los días de confusión se llenaron de una comprensión silenciosa. Empecé a notar señales en todo, en los sonidos, en los sueños, en las coincidencias que parecían hablarme directamente. Era como si la vida me estuviera enseñando a través de todo lo que antes consideraba cotidiano. El fuego del despertar no solo transforma tu interior, también altera la forma en que ves el mundo. Las personas que antes parecían tan familiares comenzaron a alejarse sin motivo aparente. No por rechazo, sino porque nuestras energías ya no vibraban en la misma frecuencia. Otras, en cambio, comenzaron a aparecer, trayendo consigo una sensación de reconocimiento antiguo, como si nos conociéramos de otras vidas. Comprendí que el despertar también es una reconfiguración de los vínculos. Nada ni nadie se pierde realmente, solo se reordena. La energía busca su equilibrio, y todo lo que ya no resuena, simplemente se disuelve. No hay culpa en eso. Es la danza natural de la evolución. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Había pasado horas en silencio, observando cómo mi mente trataba de resistirse al cambio. De pronto, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era físico, era algo más profundo, como si una vieja armadura se agrietara desde adentro. Y en ese instante, una oleada de paz me atravesó. No una paz vacía o forzada, sino una paz viva, expansiva, como si el universo entero respirara conmigo. Esa noche entendí que el fuego ya no estaba destruyendo nada. Estaba refinando. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo era fundido y transformado en luz. Y por primera vez no quise huir del calor. Lo acepté. Lo dejé trabajar en mí. Y entonces lo vi. El fuego no venía de fuera, siempre había estado ahí, esperando a ser reconocido. A partir de ese momento, cada día se volvió una oportunidad para observar ese fuego actuar. No en grandes experiencias místicas, sino en lo cotidiano, una conversación, un gesto, un pensamiento. Descubrí que el despertar no te aparta del mundo, te enseña a verlo desde dentro. El fuego no te separa de la materia, la santifica. Empecé a sentir la energía fluir con más libertad por mi cuerpo. Había una claridad nueva en mi respiración, un ritmo más lento en mis pensamientos. El alma se movía con confianza, como si supiera exactamente a dónde iba. Y entonces supe que estaba entrando en una nueva etapa, la integración. El fuego había cumplido su tarea. Ahora me correspondía aprender a vivir con la luz que había encendido. Haz una pausa. Respira. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tu alma ya comenzó a recordar. Este canal existe para acompañarte en ese proceso. Suscríbete a Oráculo Ancestral. Y deja que cada mensaje llegue a ti cuando más lo necesites. Ahora, vuelve al silencio. Porque lo que viene no es solo comprensión. Es transformación. Después del fuego vino el silencio. No un silencio vacío, sino uno vivo, palpitante, lleno de una presencia que no sabía nombrar. Era como si algo antiguo y vasto se hubiera instalado dentro de mí, respirando en perfecta calma.
El fuego había hecho su trabajo, había destruido las estructuras que me sostenían, las ideas que creía indispensables, los deseos que me mantenían girando sin rumbo. Y ahora, entre las cenizas de todo aquello, quedaba una quietud inmensa, una claridad que no dependía de comprender, sino de ser. Durante años había creído que despertar significaba huir del dolor, escapar del caos, alcanzar un estado donde nada pudiera tocarme. Pero descubrí que el verdadero despertar no es una huida, es una integración. El alma no busca separarse de la vida, busca encarnarla por completo. La luz no vino a apartarme del mundo, sino a enseñarme a verlo desde dentro, con los ojos de lo eterno. Las primeras semanas después de aquel silencio fueron extrañas. Había días en que la realidad parecía más viva que nunca, los colores eran más profundos, los sonidos más nítidos, las miradas más transparentes. Pero también había momentos en que me sentía suspendido, como si no perteneciera a ningún lugar. Era una especie de adaptación entre lo viejo y lo nuevo, entre la mente que intentaba comprender y el alma que simplemente sabía. El fuego había transformado mi energía. Ya no era una llama que quemaba, sino una corriente que fluía sin esfuerzo. Podía sentirla recorrerme desde el pecho hasta la columna, expandiéndose como una respiración constante. No era una fuerza que me apartara de la materia, sino una que me unía a ella. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento se volvía una forma de oración. Fue entonces cuando comprendí lo que los antiguos maestros habían intentado transmitir, que la iluminación no está en escapar del dolor, sino en aprender a mirarlo con amor. El dolor deja de ser enemigo cuando lo miras sin juicio. Se convierte en mensajero, en maestro, en guía. Y cuando por fin lo abrazas, se disuelve, porque ya no tiene razón para permanecer. Comencé a vivir de un modo distinto. No planeaba tanto, no esperaba tanto. Me dejaba guiar. Y aunque la mente, a veces, pedía explicaciones, el corazón ya no necesitaba entender. Era como si cada día tuviera su propio propósito oculto, revelándose solo cuando me entregaba por completo al momento presente. En lo cotidiano, todo empezó a brillar de otra manera. El amanecer ya no era un simple cambio de luz, sino una manifestación del renacer constante del alma. Una conversación con un desconocido se volvía una oportunidad para reconocerme en otros. Incluso los momentos de silencio, esos espacios entre palabra y palabra, se sentían llenos de sentido. Ya no buscaba lo sagrado en templos lejanos o en doctrinas antiguas, lo encontraba en lo simple, en lo humano, en lo pequeño. Los vínculos también cambiaron. Algunas personas se fueron sin motivo aparente, y otras llegaron como si el universo las hubiera enviado justo a tiempo. No dolía. Sabía que era parte del reordenamiento natural que ocurre cuando la vibración del alma se eleva. Nada se pierde realmente, todo se transforma y encuentra su lugar. El alma no rechaza a nadie, solo deja de sostener lo que ya no resuena. Empecé a comprender la diferencia entre actuar desde el miedo y actuar desde la presencia. El miedo reacciona, la presencia responde. El miedo busca controlar, la presencia confía. Cuando comencé a actuar desde esa presencia silenciosa, las cosas empezaron a fluir con una facilidad que antes me parecía imposible. Lo que antes era esfuerzo, ahora era sincronía. Los acontecimientos simplemente sucedían, y todo encajaba con una precisión invisible. Cada día me recordaba que la integración no es un destino, sino una práctica constante. Habitar el alma no significa vivir en un estado de paz permanente, sino reconocer que incluso el caos forma parte del equilibrio. Ya no necesitaba escapar de las emociones difíciles, porque sabía que eran corrientes pasajeras dentro de un océano mucho más grande. Y en ese océano, la conciencia es el fondo inmóvil que todo lo sostiene. El fuego interior, que antes parecía indomable, se había convertido en un sol interno. Ya no ardía, iluminaba. Ya no exigía, guiaba. Y comprendí que toda esa transformación no era más que el alma recordando su verdadera naturaleza. El despertar no te hace especial, te hace real. Te devuelve a ti mismo, pero sin los adornos del ego, sin la necesidad de ser algo distinto. A veces, en mis meditaciones, sentía una presencia a mi alrededor. No podía verla, pero la reconocía. Era como si la vida misma me hablara sin palabras. Cada respiración era una conversación silenciosa con lo divino. Y en esa conversación entendí que nunca había estado solo. Que incluso en mis momentos más oscuros, el alma ya sabía hacia dónde iba.
La integración no es el fin del viaje, sino el comienzo de una nueva manera de existir. Una forma en la que ya no buscas sentido, porque eres el sentido. Ya no necesitas comprender la vida, porque la vives en su totalidad. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que nada está fuera de lugar. De que incluso las heridas fueron parte del plan para recordarte tu esencia. No hay más lucha. No hay más búsqueda. Solo una entrega suave, una rendición total ante lo que es. Y en esa rendición, descubres el mayor de los secretos. Que nunca hubo un camino hacia la luz. Porque tú siempre fuiste la luz caminando por el camino. Con el tiempo, comprendí que el despertar no es una meta, sino un círculo. Comienza con el olvido, pasa por el fuego, y termina regresándote al mismo lugar. Solo que ahora lo ves todo con otros ojos. Durante mucho tiempo pensé que la conciencia era algo que debía alcanzar, una cima desde donde podría observar el mundo sin ser tocado por él. Pero la verdad es más simple y más profunda. La conciencia no te separa de la vida, te funde con ella. Cuando el alma se integra, ya no sientes que caminas sobre la tierra, sientes que la tierra camina contigo. Cada respiración se vuelve una plegaria. Cada mirada, un espejo. Cada instante, una manifestación del todo expresándose a través de ti. Ya no hay dentro ni fuera, ya no hay búsqueda ni meta. Solo el fluir de una existencia que se sabe una con todo lo que es. Vivir después del despertar no significa vivir sin desafíos. El dolor, la pérdida, el conflicto siguen existiendo. Pero ya no te arrastran como antes, porque ahora sabes quién observa. No eres la ola, eres el océano. Y cuando recuerdas eso, todo se vuelve más liviano, más simple, más real. Comencé a notar cómo la vida misma me hablaba a través de los detalles. Un sonido, un gesto, una coincidencia, todo tenía sentido. Ya no era necesario buscar señales, porque el mundo entero se había convertido en una señal constante. La existencia se revelaba a sí misma como un lenguaje sagrado que solo el silencio podía traducir. A veces me preguntan qué se siente vivir después del despertar. Y la única respuesta que puedo dar es esta. Se siente como volver a casa. Pero no a un lugar físico, sino a una presencia interior que nunca te ha abandonado. El alma deja de anhelar, deja de temer, deja de huir. Simplemente vive, confiando plenamente en el orden invisible que sostiene todas las cosas. Aprendí que la rendición no es debilidad. Es el acto más poderoso del ser humano. Porque rendirse no es renunciar. Es aceptar que la vida sabe más que tú. Y cuando por fin confías, la existencia se encarga de mostrarte que todo ha tenido un propósito. Cada herida fue un portal. Cada pérdida, un recordatorio. Cada silencio, una semilla. Nada fue un error. Todo fue necesario para que el alma recordara su inmensidad. Y ahora, cuando miro atrás, ya no siento nostalgia por lo que fui. Solo gratitud. Gratitud por cada sombra que me empujó hacia la luz. Por cada fuego que me enseñó a arder sin miedo. Por cada silencio que me devolvió la voz del alma. La verdadera paz no consiste en que todo esté en calma, sino en saber que incluso en la tormenta, tú sigues siendo el centro inmóvil. El despertar no te convierte en alguien nuevo. Te devuelve a quien siempre fuiste antes de olvidarte. El alma, una vez despierta, no busca dominar ni enseñar. Solo es. Y en ese ser, inspira a otros sin necesidad de palabras. Porque la luz que ha reconocido en sí misma, es la misma que habita en todos. A veces cierro los ojos y recuerdo la sensación de aquel primer instante de silencio. Esa pausa en la que creí que el mundo se había detenido. Hoy sé que no era el mundo el que se detenía. Era yo quien, por fin, estaba empezando a escuchar. El ciclo se repite infinitas veces. Cada despertar da paso a otro más profundo. Cada silencio contiene un nuevo llamado. Y así, el alma sigue su danza eterna. Recordando, olvidando, y volviendo a recordar. La vida entera es una respiración del todo. Y nosotros, cada uno, somos el instante en que el universo exhala amor hacia sí mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está recordando. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete a Oráculo Ancestral. Forma parte de este viaje donde lo invisible se vuelve palabra.
y donde cada mensaje llega justo cuando el alma está lista para escucharlo. Hasta entonces, permanece en el silencio, ahí, donde todo comenzó, ahí, donde todo sigue siendo uno.